¿Qué tal, amigos? Nos encontramos nuevamente aquí desde el Villa María Shopping para abrir la mesa y dialogar desde este espacio que nos cobija siempre y que queremos tanto, que es Lo de Valdés. Hoy estamos con Rodrigo Aguiar, quien es titular de la Fundación Adoptaris. Desde hace mucho tiempo trabaja activamente en una historia que nos interesa a todos, nos genera empatía y en donde muchos encuentran tal vez un motivo para seguir luchando o para seguir remando muchas veces en cuestiones complicadas, una coyuntura social que a veces acompaña, a veces no tanto, pero mejor es que lo diga él. Rodrigo, agradecerte el tiempo y la visita. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a ustedes por este espacio. Comentame un poquito, porque siempre hablamos con vos cuando hay buenas noticias o noticias que nos preocupan. Siempre hablamos en el fulgor de la noticia, pero quiero volver un poquito atrás y que nos comentes un poquito sobre vos. ¿Cómo inicia este camino y cómo inicia la fundación? Bien. Muchas gracias. La fundación empieza ya por el año 2016 de la mano de Paola, mamá por adopción, que en ese momento no había adoptado, sino que estaba en proyecto, y vio la necesidad de formar un espacio que acompañe ese proceso. Pues no había nadie que acompañe, no había nadie que tenga la información necesaria y funda Adoptar Villa María. Yo me entero, no estaba en Villa María en ese tiempo, me entero, me pongo en contacto con ella. En el 2017 vuelvo a la ciudad y ya venía en mi mente trabajando la posibilidad de ingresar a la fundación, que se da en septiembre del 2018. Todo un momento, me llevó todo un año prepararme para ingresar, por el hecho que sabía que el entrar en la fundación, mi historia, iba a hacerse público, por así decirlo. Claro. Más allá de que la familia lo sabía, mi entorno más cercano, los amigos, pero bueno, tenía que preparar mi cabeza sobre todo para entender que mi historia iba a pasar a ser de otros si quería ayudar en esto de la adopción. Más allá que esta inquietud estuvo de chiquito, decir, bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar para que otros también tengan la misma oportunidad. Había un mito, o no, vos sabrás decirme si es mito o es real, de que era muy difícil poder iniciar primero un proceso de adopción y después conseguirlo. Entonces, cuando surgió la propuesta o la idea en un seno familiar, no, pero es muy difícil, es muy complicado, no vas a poder. Eso como un primer mito, como un primer disparador. ¿Esto pasó así cuando vos comenzaste a trabajar? ¿Era así el panorama? ¿Cambió? ¿No era así? A ver, cuando se crea la fundación en el 2016, hacía un año nomás que, mejor dicho, hacía 6-7 meses, que había cambiado el Código Civil y Comercial, se había unificado, se cambia la ley de adopción, lo que generó que se agilizara. Pero era muy paciente y en la sociedad estaba instalado de que en Argentina adoptar era imposible. Entonces, cuando ingreso ya en el 2018, que ya la fundación venía haciendo un trabajo en el cual había que reforzar el tema de que en Argentina no era imposible. Bien. Entonces, eso sigue estando instalado en la sociedad, sigue siendo tabú. Vos vas por la calle, alguien que no sabe sobre adopción, le preguntás y te va a decir, no, es imposible. Claro. Y no solamente que en el 2015 la ley cambió, sino que en el 2023 en Córdoba también cambió el proceso, que llegó a agilizarlo mucho más todavía. Con toda esta era post-pandemia de la digitalización, se digitalizó la inscripción, se digitalizó parte del proceso, lo que conllevó a que también esto sea mucho más rápido. Lo que una adopción antes tardaba, no sé, 5, 6, 7, 8 años, hoy en un año, como más tardar 2 años, muchísimo. está muchísimo. Y también depende de esto que la gente no tiene conciencia de la disponibilidad adoptiva. Claro. El 85% se anota para adoptar bebés de 0 a 3 años. Claro. Y la realidad argentina y de Córdoba es que tenemos niños más grandes con discapacidad, adolescentes con discapacidad. Entonces, lo digo de una manera vulgar para que se entienda. Sí. A mayor disponibilidad adoptiva, es decir, a mayor edad que uno esté dispuesto a adoptar, más fácil es.
Claro. más rápido te van a llamar. Pero bueno, ahí también hay un punto respecto a, primero, querer adoptar como un motivo o un disparador, y después en realidad hay otra cosa que es más egoísta, no sé si de la familia que está dispuesta a hacer eso, que es, no quiero herirlo con lo que digo, pero es, ¿tenés un catálogo para mostrarme? ¿Tenés fotos? ¿Lo tienen en rubio? Suena horrible lo que te estoy diciendo, pero Es lo a que mí pasa. se me hace que hay una realidad que poco se habla tal vez. Totalmente. A ver, por un lado, con este cambio de ley hubo que cambiar el paradigma y la mentalidad. Porque Claro. hasta el 2015 quien tenía derecho eran los papás. Yo tenía derecho a ser papá. Claro. Bueno, a partir del 2015 cambia la ley, cambia la mirada. Quien tiene derecho a tener una familia es el niño. Partiendo de eso, hay que cambiar la mentalidad, que no es nada fácil. Pero a su vez, esto que decía el catálogo, pero sigue pasando hoy día. No, yo quiero una nena. No, yo quiero un nene, pero que no sea hasta tal edad. Pasó, hará 1 año y medio, 2, con un grupo de una ONG de Buenos Aires. Sí. Nos comenta, nos muestra un mensaje que le había entrado de una mujer que quería adoptar una vez, pero que tenía que ser rubia, tenía que ser chiquita, porque la quería sacar por el mundo a viajar y que tenía que aprender idiomas. Yo dije, bien, hay un gran trabajo por hacer ahí, porque la finalidad en sí no es darle una familia a un niño para esa mujer. Pero ¿cómo haces para trabajarle sobre el pensamiento y no rechazarla de primer plano? Con la práctica. Ahí entra en juego el Bien. trabajo de la fundación, de otras ONG, donde acompañamos ese proceso, donde vamos preparando al papá, a la mamá, Claro. para que vaya entendiendo a la realidad que se va a meter, que se va a encontrar. Entonces, alguien que entra, que empieza el proceso con esa mentalidad, a lo largo del tiempo le puede ir cambiando. Igual que pasa que un papá o una mamá llega y te dice, bueno, yo quiero de 0 a 3 años. Bueno, vamos trabajando en la espera activa. Y a lo largo del tiempo te dicen, bueno, me animo a un niño de hasta 7 años. Nos ha pasado. Y lo del catálogo está. Y yo tengo 30 años y mis padres cuando me fueron a adoptar, que yo venía de Misiones, era otra ley, entonces podían ir a distintos lugares, fueron a Misiones, que allá es normal el tráfico de niños. Y yo había nacido enfermo, no tenía buena salud, y apenas llegaron mis papás, salió la enfermera con una cara de preocupación y le dijo a mis papás, ¿lo van a querer? Está enfermo. Claro. Porque ya ellos estaban acostumbrados a que fueran, y si estaba enfermo, si no era joviecito, si no tenía tal característica, claro. Bueno, no, y se iban. Claro. Mis papás se miraron y le dijeron, venimos a buscar un hijo. Claro. En ese momento la famosa frase que usó mi vieja era que era una marca de muñeco, no venimos a buscar un bebé de Jolibel, venimos a buscar un hijo. Claro. Y cómo venga, no importa, lo vamos a abrazar igual. Claro. Bueno, y a la vez hay primero hay dos cosas que vos debes ver muy seguido, o debes tener un foco mayor respecto a la práctica y a la praxis. Primero, el mensaje que se transmite respecto a las adopciones a nivel medios de comunicación, los famosos niños adoptados, o no tan adoptados tal vez, eso lo sabrás vos. La industria cultural, el cine, cómo crea el hecho de una situación que siempre va a ser conflictiva, un niño que siempre va a llegar con un montón de problemas, que va a ser ingobernable, que va a ser un extraño en la casa, que va a estar en silencio mirando la nada y que los padres no van a saber cómo acercarse. Creo que eso de manera perjudicial construye mucho una imagen también. Tal cual. A ver, por un lado se va a un extremo. Coincido, sí, con la industria cultural cuando hablan de una adopción, que hablan de una historia de sufrimiento, de vulnerabilidad, y es que sí, una adopción nace de la vulnerabilidad. Pero cuando uno es niño no se da cuenta que la está pasando mal. Sí, no. De cierta, con el paso de los años vos te das cuenta que tuviste algo duro, pero cuando sos niño a veces no... Dependiendo, no le da también. Claro. Pero sí,
debemos considerar que la adopción nace una vulnerabilidad. Sí. Pero a veces se va a un extremo. Sí. Y por otro lado, ver a los medios de comunicación hablar como hablan de la adopción, y a mí me agarra siempre un dolor de cabeza. Claro. Porque hablan de la desinformación. Y lo veo en grandes programas de televisión de los canales de Buenos Aires, que prende la tele y se largan a hablar de la adopción y dicen, che, ¿pero qué leíste? ¿Qué sabes de la ley? ¿Qué sabes verdaderamente del proceso? No saben nada. Claro. Y eso, lejos de ayudar, desinforma. Y a veces me pasa a mí que le digo al equipo de la fundación, che, nosotros venimos, hacemos 10 pasos, sale una Mirta Legrand, no sé, José María Muscari en su momento, dice algo sobre la adopción y nos tira 20 pasos para atrás. Claro. Porque la gente, ¿quién va a escuchar? Los va a escuchar más ellos que nosotros. Claro. Porque los conoce, porque tienen llegada. Y es que también el problema es que nunca se llama un especialista en la mesa. Nunca en la mesa que se habla de ese tema, nunca hay alguien que sepa realmente, ¿no? Es como un debate en donde todos están a ciegas en base a un amigo me contó que es su primo, que es su tío, y es un camino complicado también ese, ¿no? Y hablan de la experiencia de toco de oído o de lo que vi, Claro. lo que vivió otro. No somos conscientes también de que la ley ha cambiado, que si obviamente se llaman a mis papás y le preguntan sobre mi adopción, les van a contar una historia que es propio de ese contexto cultural, de ese contexto jurídico donde la ley era otra, al que se llaman hoy a un papá que ha adoptado, así sea hace 5 años atrás, pero que le va a contar otro proceso, ¿no? Pienso en la historia en la cuestión de la reforma del Código Civil, y ahí hablo de cómo se habilita el hecho de que se reduzca el tráfico, algo que es real. Porque, a ver, no hace mucho tiempo una vecina en Villanueva hablaba de que había venido una familia de Santiago del Estero y le había ofrecido dinero por su nieto. En otros lugares, incluso parientes que uno conoce, familias, dice, a mí en el hospital vino gente que me vio que yo estaba en una situación vulnerable y me ofreció dinero en la puerta del hospital. Es decir, existe esto y tal vez la regularización o el Código Civil ayuda a que esto por lo menos se achique. Totalmente. A ver, por un lado vos tenés el código con esta nueva ley que ¿qué es lo que se permitía antes? La adopción directa, que era la época, por ejemplo, en la que me adoptaron a mí. La adopción directa era esto de, bueno, yo quedo embarazado, no quiero al bebé, vos querés ser papá, bueno, vos querés mi bebé, vos querés mi hijo, listo, te lo doy a buena adopción. Vamos con el escribano delante del juez, hacemos la adopción, yo te la entrego. Sí. Es como, el niño era más como una mercancía. Sí. Estaba cosificado, era un paquete. Era un paquete. La ley ahora no permite la adopción directa, justamente para prevenir esto. Es decir, vos querés adoptar, bueno, anotate en el registro de adopción, Claro. vas a ser valorado por un equipo técnico, el psicólogo, trabajadores sociales, a ver si sos apto, y recién ahí el juez va a evaluar una posible adopción. Eso por un lado. Por el otro, esto de te ofrezco plata, lamentablemente sigue pasando. Sí. Y no parece, pero en Villa María hay grupos de Facebook donde ofrecen niños. Y eso está. Y eso salió a la luz hace unos años. No sé si la justicia investiga o no, pero esos grupos existen. Sí. Nos han mostrado la existencia de esos grupos. Es tristísimo, es lamentable, porque es todo ilegal. Y lo peor es que después al niño se le oculta la identidad. Sin duda. Hay otro mito del que se ha hablado en un tiempo respecto a una ayuda estatal para la familia que adopta. El hecho de decir, adopto un niño, total el Estado me va a dar una buena cifra de dinero, entonces me acomoda. Yo no sé si vos lo has escuchado esto, sí. Pero también es un tema del que poco también se ha hablado por escrito, o sea, se ha testificado, pero hay una cuestión urbana de esa. Deben cobrar por los chicos, entonces están tranquilos, no laburan y viven de eso. La verdad que no. Primero, sí hay una asignación por hijo por adopción, que es por única vez, que apenas se adopta, tenés un plazo de que te sale la sentencia de adopción, 2 años para poder tramitar esa asignación por única vez, pero no es que los padres
cobran un dinero por parte del Estado por habernos adoptado. Sería una locura. Claro. A ver, una vez, hará 3, 4 años atrás, viene un político y me dice, che, madre, tendríamos que trabajar ahí en un proyecto para presentar que puedan cobrar un subsidio por haber sido adoptado. No, pará. Claro. Me estás vulnerando nuevamente. Yo no necesito la plata del Estado. Claro. Y mis papás tampoco, y así lo necesitáramos. Salimos a laburar, porque es lo que corresponde para cualquier familia. ¿Sí? Si no, ¿en qué posición me estás poniendo a mí? Por haber sido adoptado, tengo que cobrar. El Estado tiene la obligación de darme un dinero a mí. Te estás revictimizando. Exactamente, entonces le dije, no coincido para nada en tu proyecto, no te voy a acompañar en esta. Y tampoco creo que la fundación lo haga, porque no tenemos ese pensamiento. Entonces es una locura, está el mito. Obviamente que hay una asignación por única vez, que es también un poco para ayudarlos a los costos, porque también el proceso de adopción, el juicio de adopción no es nada barato. Entonces es una ayuda económica por única vez. Pero después, como cualquier otra familia, a laburar y a ganarse el pan todos los días. ¿Y cuánto le cuesta, no sé si esto es a título personal o es a título de experiencia, a ver, no es una solicitud en ningún papel poner si sos adoptado o no sos adoptado, no hay una cuestión legal que no hay un casillero para firmar, pero durante los últimos años hemos visto que hay muchos niños y niñas que reconocen a sus padres adoptivos, que no tienen problema en decir que lo son. Y antes era como un muerto en un placar, como algo escondido que avergonzaba. Y en realidad es todo lo contrario, es un motivo de orgullo. Tal cual, a ver, esto va acompañado, va de la mano de este cambio de paradigma, ¿no? Claro. Tengamos en cuenta que en la sociedad antes un hijo que no era legítimo, que no era de sangre, era una vergüenza para la familia. Entonces era algo que se escondía. De hecho, yo tengo en el entorno gente ya de 50 años que han sido adoptados y que se enteraron a los 40 y que le hicieron pasar, en este caso especial, la hija biológica había fallecido apenas nació, entonces adoptaron y la anotaron en el lugar de esta hija fallecida y le hicieron creer que era hija biológica. Entonces, con este cambio de paradigma de mentalidad, dejamos de ver que un hijo que no es de sangre es una vergüenza. Pero hay muchos casos de eso también, Muchos. de padres que se enteran, de adultos que se enteran en las últimas horas de sus padres que no son. Sí. Y es un deseo de proteger de los padres hacia el hijo, pero no sé si de protección, sino también del miedo. El miedo de decir, bueno, mi hijo va a volver con su familia biológica. Y ese miedo está. Y a ver, salvando la distancia, ¿no? Pero a mí me pasaba de chico que yo le preguntaba a mis papás sobre mis orígenes. Y en algún que otro momento, viste, se lo planteé a mis viejos. Y me da cosa, porque tengo miedo de que ustedes piensen que yo los quiero a ellos y no a ustedes. O que piensen que yo quiero irme con ellos en vez de estar con ustedes. Y mis papás me entendieron bien y me acompañaron y entendieron que ese miedo, pero que me dieron la tranquilidad de saber que ellos comprendían mi necesidad de conocer mis orígenes. Eso no quiere decir que yo los quiera más o menos o quiera estar allá y no acá. ¿Y cuán doloroso o cuánta incertidumbre genera ese panorama en los padres adoptivos? El hecho de que aparezcan los padres biológicos en algún momento a golpear la puerta. Esa mañana que uno menos lo espera. Mira, ¿existe un temor? ¿Existe la posibilidad también? Yo creo que no soy padre por adopción, pero yo calculo que el temor debe estar. Y tuve la experiencia allá por el 2013 de que apareciera una hermana biológica de mi hermano más chico, que también fue adoptado, que se contacta conmigo y yo le tuve que dar la noticia a mis papás. Y de ahí con mis papás en conjunto se lo dijimos a mi hermano más chico. Y después, bueno, tengo a Paola que en la fundación, que sus hijos han ido a conocer a su familia biológica, han tomado el vínculo.
Y escuchando de la experiencia de mis padres, de Paola, cierto temor hay también, Claro. cierta incertidumbre hay, ¿no? Porque hay que ser consciente que si la justicia intervino y nos sacó de nuestro centro de vida, por algo es, Claro. ¿no? Claro. Sí, en el caso de mis viejos, que es más cercano porque lo viví a la Claro. par, ellos en primer momento y quieren conocer sus países, nos acompañamos y estamos con ustedes. Porque es parte de su historia, es parte de nuestro origen. Pero lo bueno es no, en ese sentido, no querer aislarlos o no querer sobreprotegerlos. Debe ser también un desafío de darle alas a un niño que sabes que vos lo tenés porque lo querés proteger, porque lo querés cuidar. Y que el hecho de querer que no sufra puede llevar también al padre a tener determinadas actitudes. No vayas a tal lugar porque te puedes golpear, no vayas a tal lugar porque te puede pasar esto. Tal cual. Y creo que si uno hace una buena espera activa y después ese proceso de adopción con su hijo lo hace de manera sana, de manera libre, contándole la historia, siendo consciente, buscando las herramientas necesarias, se puede acompañar ese proceso de la mejor manera y como hijos vamos a ser conscientes de quiénes son nuestros papás. Claro. A ver, hablan mucho de esto, me pasó hace poquito, que hablan mucho de esto de ¿cómo digo? Soy adoptado, fui adoptado. Hay un dilema en que algunos, en mi caso yo fui. Claro. Porque es algo circunstancial del momento. Yo considero que es algo que ha sucedido y marcó la manera de formar mi familia, pero que soy mucho más que eso. Y un hijo por adopción de Raúl III me decía, yo fui adoptado, hoy soy hijo. Claro. ¿No? Y creo que eso es trabajar en conciencia con los hijos de quiénes somos y qué lugar ocupamos. Y de manera simbólica, también día a día, adoptás a los padres, ¿no? Exactamente, ¿no? Que ese es el desafío, ese es el contrato emocional que tiene que cumplirse. Tal cual. Entonces, considero que fui hijo, fui adoptado, hoy soy hijo. Y eso también depende de cómo uno va viviendo el proceso, de cómo van acompañando a los padres y de lo consciente que uno es del lugar que ocupa. Y desde un primer momento, yo cuando llego a mi familia, yo ya tenía un hermano en casa esperándome, hijo biológico de mis papás, Pablo, que todo el mundo lo conoce, me lleva 10 años, posee una discapacidad, o sea que ya mis padres venían con un duelo, con una incertidumbre, con la resiliencia y la fortaleza de decir, bueno, hay que enfrentar la realidad de los hijos y acompañar. Ya lo habían hecho con Pablo, que en ese momento cuando yo llegué tenía 10 años. Y después, a los 5 meses que llegué yo, vino mi hermano más chico. Y siempre nos dieron el lugar de hijos, sin hacer diferencia entre uno y otro. Son los tres por iguales, son los tres hijos, son los tres hermanos. Más allá de que hoy día, en nuestra adultez, hacemos chistes. Claro. Y vamos y venimos y tomamos el humor también la adopción, ¿viste? Y sobre todo yo soy de cargarlo mucho a mi hermano más grande, con mis padres que llevan la misma sangre, y decir, bueno, a ver, eso es algo que tenés que resolver con tus papás porque viene en tu sangre, que gracias a Dios yo no lo tengo, ¿no? Y del humor lo tomamos. Y estoy pensando también en esta historia de lo que es el saber esperar, que favorece a una parte para acomodar y saber lo que realmente quiere y lo que busca y con lo que se va a encontrar, y también para los niños, los jóvenes, porque si no sucede una historia como haciendo un paralelismo de un sociólogo que va a visitar un espacio, un sector, está con ellos, se toma el cariño y se va. Y el tiempo parece otro. Cae con una libretita, los mira, los observa, se gana el cariño y se va de nuevo. Sucede en muchos espacios esto, incluso con las infancias que hoy tienen padres que están trabajando en un lugar o en una guardería o en lo que sea y se encariñan con alguien y después no la ven más. Y creo que la espera lo que genera es eso, ¿no? Saber manejar la expectativa primero
Y segundo, entender que si vas a aparecer, te tenés que estar. Sí. Creo que permanecer es lo más difícil. Una por- cosa es llegar y otra cosa es estar y permanecer. Tal cual. Por un lado, por eso la ley tiene prohibido esto de, bueno, vamos a visitar hogares. Claro. ¿Ok? A ver con cuál me encariño más, qué niño me gusta más, listo. Entonces está prohibido Claro. por esto, ¿no? Porque no solamente es llegar, es permanecer. Entonces, por un lado, la ley prohíbe esto de visitar hogares para que no se genere esto, sobre todo en el niño, esta expectativa y después vuelta a sufrir un abandono. Y el desafío, creo que como papá por adopción, uno de los grandes desafíos es ese, ¿no? Bueno, me anoto, me inscribo, me llaman, adopto un niño, bueno, llegué, ahora hay que permanecer. Claro. Y permanecer contra toda tormenta, Es que contra la rebeldía del niño, contra el dolor, contra el abuso que ha sufrido el niño, la violencia, contra la misma tristeza, angustia que vive el niño o el adolescente por lo que vivió, por lo que transitó y que uno como papá tiene que acompañar, a veces sin entender, a veces sin conocer, porque también uno como hijo, sobre todo en las adopciones un poco más grandes, ¿no? Uno como hijo va contando lo que vivió de a poco. Entonces, si mi hijo me cuenta, fui abusado, me pegaban, y yo como papá no lo viví ni con mis hijos, ni lo viví siendo hijo, entonces bueno, desconozco, tengo que buscar la herramienta y sostener. Y creo que ese es el desafío, uno de los desafíos más grandes de los papás, permanecer más allá de las tormentas. Y que como hijo, por un momento tenemos esas crisis de adopción donde nos genera incertidumbre, preguntas, dudas, angustias. En mi caso fui de preguntar mucho y mis papás como papás, bueno, no tenemos todas las respuestas. Pero si no las tenemos nosotros, vamos a buscarlas. Vamos a buscarla en un especialista, vamos a buscarla en tu expediente, vamos a buscarla con el médico que te atendió, que llevó tu proceso. Vamos a buscar, si no lo tenemos, lo buscamos, pero nada de inventar, nada de decir, no lo sé, no respondo. ¿No? ¿Y cómo es el panorama de los mayores de 14 años hoy? ¿Cómo es esa realidad? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa después de la mayoría de edad incluso? Es durísimo. ¿Cómo? Porque ese es un tema que hay un sector social que decide no mirarlo. Más allá de que estés en condiciones o con el deseo de adoptar o no. Sí. Es como que uno baja la vista y piensa que no existe porque no lo está mirando. Hoy por hoy, de los que se inscriben para adoptar, el 12,3%, el 12,3% a nivel nacional, está dispuesto a adoptar adolescentes. O sea, es ínfimo el porcentaje. La realidad, sobre todo de Córdoba, es que la mayoría son adolescentes y con discapacidad. ¿Qué sucede cuando llegan la mayoría de edad? Ya no pueden ser adoptados. Ya son mayoría de edad, tienen libertad, pero no tienen una contención ni una estructura como una familia para poder sostener la proyección de la vida. Entonces hay un programa que tiene el Estado en el cual si un adolescente ya cumplido la mayoría de edad está estudiando hasta los 25 años, el Estado le provee un subsidio que se equipara a un sueldo mínimo vital y móvil para que pueda vivir, pueda pagar sus estudios, pero a su vez tiene este programa donde hay tutores que lo acompañan en lo emocional, en decir, bueno, vamos a buscarte abajo, vamos a buscar un estudio, vamos a contenerte, vamos a estar. ¿Y hay una estructura a nivel discapacidad? Yo recuerdo historias en donde, no sé, chicos con síndrome de Down terminaban en un hogar de ancianos municipal, que poco tenía que ver una situación con la otra, ¿no? Son pendientes que tenemos como país, y hoy en una sociedad y en un estado político donde se están cortando derechos sobre personas con discapacidad, esto no lo podemos ni pensar, ¿no? Tenemos una deuda muy grande con los niños y con la juventud que ni siquiera tienen familia y que poseen una discapacidad. Porque ya de por sí
una persona con discapacidad, y lo vivo a diario y puedo hablarlo porque tengo mi hermano con discapacidad, termina el colegio secundario y no tiene a dónde ir. Acá en Villa María existen diferentes espacios, gracias a Dios, y gracias también a un Estado que ha estado presente y que ha hecho ciertas políticas públicas que ha generado espacios de contención, espacios de donde los niños, los jóvenes con discapacidad pueden estar, y también los padres a su vez pueden salir a trabajar y desarrollarse. Pero queda mucho más. En Villa María todavía queda mucho por hacer, y a nivel nacional también. Y mucho más todavía para aquellas personas con discapacidad que no han sido adoptadas. Alguien tiene que contenerlo, alguien tiene que acompañar ese proceso. Y hay todavía un vacío, ¿no? Claro. Y es un vacío del que hay pocos reclamos, porque son fundaciones que luchan muchísimo, que lo hacen a pulmón, que no reciben ningún sueldo por eso, sino que es un trabajo de destajo. Es el trabajo formal más esta tarea que es titánica, ¿no? Porque hay un discurso hoy mismo que es el de salvarse solo, hay un discurso de conseguir avanzar sin mirar para los costados. Entonces esta idea de comunidad también se rompe, y el problema es el mensaje que se deja ahora, pero el que va a quedar tal vez para la generación o la adolescencia que este momento está viviendo un clima político, social, económico, en donde dicen no me puedo mantener ni yo, voy a mantener X cosa. Totalmente. Y a ver, este mensaje que es algo que un criterio hoy por hoy indeclinable que tiene la Fundación, una política que tiene la Fundación en la cual trabajamos ad honorem, que los pocos gastos que podamos tener salen de nuestro bolsillo, y que no tenemos aporte ni del sector público ni del sector privado, y que cada charla que hacemos mes a mes para los pretensos adoptantes son de manera gratuita, y que los profesionales nos acompañan desinteresadamente y nos dicen, che, pero ¿por qué no cobran la charla? Y por esto de que sabemos que el proceso de adopción también tiene su parte económica, que es un gasto. Pero también este pensamiento de decir, bueno, nadie se salva solo. Y no todo puede ser mercancía, no todo puede ser dinero. Claro. Porque si tenemos que cobrar una charla como se debiese cobrar, considero que hay muchos padres que dejarían de hacer la espera activa porque quizás ese mes no tienen ese dinero. Claro. Entonces, el acompañar, y creo que el proceso de adopción, la adopción en sí es algo que nos converge a toda la sociedad, nos involucra a todos, al político desde su punto de vista, al médico desde su lugar, al abogado, al docente, al profe del club, al abuelo, al tío, al vecino. Entonces, bueno, la política, por lo menos en nuestra institución, es acompañar de esa manera sin pedir nada a cambio. Entonces, todo lo hacemos a pulmón, todo lo hacemos. Y en esta sociedad, como voy a decir, el mensaje, nos salvamos solo nosotros, al contrario, nadie se salva solo. Vamos todos juntos, entonces acompañamos el proceso. Estamos, en mi teléfono suena a veces fines de semana o día de semana a las 10 de la noche, me mandan un mensaje y me pongo a contestar. Y más allá de que uno siente también la satisfacción y el placer de acompañar ese proceso, porque considero que hay alguien que estuvo para mis papás cuando me buscaron a mí. Bueno, ahora es un poco de atribuir, pero también considero que están pasando un proceso que no es fácil. Y si puedo acompañar, si puedo llevar tranquilidad, si puedo ayudar en ese camino, bueno, ahí voy a estar. Entonces, es ir en contra de la corriente, aunque cueste, aunque canse, aunque a veces genere esto de, bueno, es momento de frenar un poquito, ¿no? Me pasó ahora, los otros días me decían, che, madre, estás desaparecido de las redes sociales. Yo constantemente compartiendo contenido sobre adopción y qué sé yo. Dije, necesité pausar. Claro. Me digo, porque este último mes, en una semana, 3 familias me hablaron pidiendo asesoramiento, acompañamiento con distintos conflictos en materia de adopción.
Y obviamente que esa historia a mí me interpela en la mía. Claro. Y me generan Sí. preguntas a mí mismo. Entonces, Sí. bueno, vamos a frenar, vamos a ver qué es lo que está pasando. Y esto es, nadie se salva solo. Y ese mensaje lo tengo siempre presente. Este de decir, bueno, Mavi, pero alguna vez un amigo me pregunta, ¿alguna vez vas a frenar? Y me va a decir, bueno, que sigan otros. Digo, sería la idea, pero es muy difícil. Porque mataría mi esencia. Mi Sin esencia dudas. de ayudar y mi esencia que es la adopción. Creo que no hay mejor cierre que esas palabras, Rodrigo. Y agradecerte el tiempo, agradecerte el espacio también y la visita. No, gracias a ustedes. La verdad que poder hablar de la adopción y de este lado, de esta forma, más allá de estadísticas, de números, de noticias que van sucediendo día a día, poder abrir el corazón de hablar de la adopción de lo humano y de lo que se vive es también de vital importancia para generar conciencia y para que la gente vaya dejando atrás esos mitos y vayan hablando de la adopción como una forma de ser familia. Sin duda, esperemos haber sumado en eso justamente. Rodrigo Aguiar con nosotros de la Fundación Adoptar. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí desde lo de Valdés en el Villa María Shopping. Hasta pronto.